analiza la prédica de Gorila, se encuentra que los ataques a Perón era que Perón era un dictador, que Perón era antidemocrático, totalitario, populista, cosa que si uno lo vemos hoy, los discursos de Carrió, ¿no? San Martino descolorido que Sanz, ¿no? O digamos, digo yo, Pinedo, ¿no? Que es también otro descolorido de sus ancestros, ¿no? Porque vieron que por lo menos los gorilas de antes tenían cierto lustre, ¿no? Los de ahora ni eso tienen. Tienen este mismo discurso. Entonces lo que uno no puede entender, ¿cómo a Perón? A ver, meses antes de este bombardeo, Perón había ganado una elección, porque se había muerto el vicepresidente nuestro, Quijano, el viejito, se murió de viejo. Hay una elección nacional para el vicepresidente, o sea que Perón no estaba en la boleta. Así todo el peronismo gana con más del 60% de los votos la elección nacional, menos de un año antes de estos hechos que estamos relatando. Ustedes ubican, ¿no? Más del 60% de votos, lo que significa. Sin embargo, existe una prédica de Perón como antidemocrático. El peronismo que había logrado terminar con el fraude electoral, que había multiplicado por 3 el padrón, por 3. El 20% de la población votaba cuando empieza el peronismo y se multiplica por 3 porque Perón incorpora a la mujer, incorpora a los territorios nacionales, a los suboficiales del ejército que tampoco votaban, y encima gana todas las elecciones, y encima le dicen que es un dictador y que es antidemocrático. Pero para complicarlo un poco más, también tenemos que decir que, como muy bien dice Mariano, acá la idea era sembrar el terror. ¿Por qué sembrar el terror? Porque cuando uno está en un estado democrático, lo que vale son los votos. Ellos sabían que no había forma de ganarle a Perón por medio de los votos. No había forma. Por eso yo a veces pienso, ¿qué pasaría con Macri, ¿no? Si durante 20 años no gana? ¿No? Porque ahora, como tiene la posibilidad, está muy democrático. No sé qué va a pasar, que no va a ganar tampoco 20 años, obviamente. O sea, en este momento hay una enorme frustración de la oposición de Perón que sabe que no le puede ganar. Entonces implementa el terror. Pero para que el terror funcione como funcionó, se le tiene que sumar también que en el campo nacional no exista los cuadros como para defender al movimiento nacional. Porque cuando aparece el terror, lo que quieren hacer es dejar a lo popular de lado y lo que queda en el enfrentamiento son los cuadros políticos. Entonces, empleando el terror, lo que hacían ellos era dejar solamente los cuadros políticos. Entonces, este es el otro elemento. ¿Cómo es posible que no hubo una huelga general en el año 55 en defensa de Perón? ¿Cómo es posible, y esto hay que decirlo, que meses después la dirigencia de la CGT se reuniera con Lonardi para ver cómo hacía? Digo, esto es lo que estoy tratando de meterme en el tema del 55, porque la derrota fue gravísima. La derrota del movimiento nacional fue enorme. Tardamos 18 años en volver. Tuvimos que soportar que jueguen a la democracia. Digamos, la gente que participó en el año 55 eran representantes de instituciones políticas. No eran simples bloquitos opositores. Si uno ve las movilizaciones, se encuentra la intelectualidad, a las universidades, a la iglesia, al ejército, a todos los partidos políticos. O sea, el país en el 55 enterró las instituciones. No solamente las enterró, sino que jugó con las instituciones de la República durante 18 años. Hasta un breve interregno que volvimos a aparecer a tratar de poner un poco de orden y después la peor dictadura. Y yo le digo esto para entender por qué hoy cuesta tanto. Uno toca cualquier institución, está todo podrido, uno habla de la justicia y se da cuenta de lo que es. Pero hay que buscar la historia. Esto es así, porque es lo que quedó después de todo este desastre. Y la pregunta sería, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo lográs, digamos, de la parte gorila, podríamos decir lo siguiente, hay una cosa que es clara, digamos,
en la parte de la oligarquía, como ellos defienden un interés y un privilegio, está claro cuáles son sus motivos. Ahora, ellos, que son un grupo minúsculo, arrastran con una prédica política enormes sectores, normalmente de los sectores medios, y los llevan detrás como abriéndole el espacio para lograr lo que lograron. La pregunta sería, ¿qué fue lo que pasó para que esto sucediera? Y yo creo que hay una explicación respecto de lo que el peronismo es. El peronismo es una gran revolución. Yo digo siempre la revolución inconclusa, que tampoco fue comprendida. Porque a ellos les molestó, lo que a ellos les molestaba muchísimo, a los liberales, por ejemplo, era la movilización peronista. Hay que tratar de entender el sentido de los liberales. El liberal, la revolución liberal, dice que uno hace política a través de sus representantes. Es un acuerdo, uno hace política a través de sus representantes. Si no te gustan, en los 4 años lo sacás. Y el pueblo se vuelve a la casa a consumir y vivir tranquilo. La política es exclusividad de los profesionales de la política. ¿Por qué? Porque para los liberales la moral y la ética, que es lo que sostiene el pensamiento político, depende del saber. O sea, por eso Macri dice, ahora dice, no, la política la hago yo, porque yo voy a champañar, o sea, yo tengo la capacidad como para ser político. El resto, ¿qué dice el peronismo? Y acá es un poco el tema. El peronismo lo que plantea que no se puede hacer política hoy con herramientas de hace 3 siglos, porque el liberalismo es un pensamiento político que sonaba revolucionario cuando estaba suplantando el derecho de vino de los reyes. Entonces la racionalidad del liberalismo con los partidos políticos estaba suplantando, digamos, una estructura política de las monarquías absolutas y lógicamente parecía un tema revolucionario. Ahora, este racionalismo que generó esas grandes banderas del liberalismo, de la igualdad, de la fraternidad, de la Revolución Francesa, sonaron y fueron realmente revolucionarios. Ahora, ¿qué pasó? En realidad, la burguesía se apoderó de estas herramientas y lo que hizo es cristalizar una injusticia, eso es lo que decimos nosotros. Esa igualdad jurídica del liberalismo lo que hace es decir somos todos iguales. Y es mentira, no somos todos iguales. O sea, hay una especie de igualdad jurídica que nos quiere hacer creer que somos todos iguales cuando la realidad es que hay una enorme injusticia. Entonces lo que hace la igualdad jurídica es poner en el mismo grado, ¿no? En el mismo nivel de responsabilidad el que menos tiene con los que tienen todo. Entonces, como decía Perón, está bien, uno tiene la libertad, porque es la otra gran bandera, la libertad. El pobre tiene la libertad de morirse de hambre y el rico tiene la libertad de quedarse con todo. Entonces esta cristalización que hace el liberalismo, digamos, es lo que el peronismo dice, no, pará, la democracia no se garantiza con un tema jurídico. Que haya una constitución escrita no garantiza que haya justicia. Acá lo que hay que... Eso no significa absolutamente nada para nosotros. Entonces el peronismo dice, no, democracia con justicia social. O sea, la democracia es un elemento que hay que ganar, porque estamos en una situación de injusticia. Por lo tanto, no puede haber igualdad ni libertad en una comunidad que está, digamos, trazada por una injusticia social aberrante como vivimos hoy en todo el mundo. Entonces, Perón lo que hace, dice, bueno, aparte hay otro problema más que se le suma a esto, que los tiempos cambiaron. Digamos, en la época del liberalismo, cuando surge el liberalismo, hay una clase política profesional porque las masas realmente no tienen ninguna posibilidad de tener información ni cultura, eran masas analfabetas totalmente en la época que surge la Revolución Francesa. Entonces no había posibilidad de que esa masa tuviera una participación política, digamos, como podría tener hoy. Entonces el hecho de que pudiera votar ya era una cosa, un gran avance. Pero lo que dice Perón, el planteo de Perón, es que esto cambia. Perón dice que cuando aparecen los medios de comunicación, como la radio, como el cine, que era lo de su época, fundamentalmente la radio de Perón, dice esto cambia el sentido del ciudadano, porque el ciudadano tiene otras potencialidades de enormes diferencias, eso es que no vivió el Twitter, ¿no? Y dice Perón, ya con la radio él decía, no, el tema cambió, hoy la gente tiene información, hoy la gente puede pensar. Por lo tanto, si queremos hacer política, porque la política es un hecho natural, la política
política necesita de la confianza del ciudadano, depositada en un Estado, para que el Estado tenga autoridad para ejercerla. O sea, tiene que haber una relación entre el ciudadano y el Estado para que la política funcione. Entonces lo que dice Perón es, para que esto funcione, tenemos que generar un nuevo protagonismo, y las decisiones políticas dejan de ser de un grupo profesional de la política y pasan a ser decisiones de todo el pueblo. Entonces habla de que hay que organizar la comunidad para que pueda ejercer esta acción creativa junto con el Estado, que no tiene que ver con la impugnación de los partidos políticos, que queda como una herramienta electoralista. Eso no se toca, porque hay que elegir un Estado, obviamente, y el voto, el sufragio se mantiene intacto. Simplemente que lo que se elige no es a la gente que va a hacer política por mí, sino que elijo el que va a conducir el Estado y quien junto con el pueblo va a ejercer las funciones políticas. Esto es muy lindo decirlo, es lo que se llama hoy la autodeterminación política, que está tan en boga especialmente después de la caída de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa cae no porque las ideas fueran malas para mí en lo personal, sino porque se burocratiza. O sea, en realidad la Revolución Rusa cae porque las decisiones que llevaban adelante estaban tomadas por una vanguardia esclarecida y el pueblo estaba ajeno. Entonces entra en crisis política, no se sostiene, se burocratiza y cae. Y es interesante analizar lo que dicen los pensadores marxistas después de ese hecho, porque todo el mundo se da cuenta de esto y dice, no, bueno, entonces lo que hay que hacer es tratar de que no se burocratice. Hay que ver la forma que las decisiones que toma el Estado sean también decisiones de la gente. Está el planteo. Entonces empiezan a pensar de qué forma lograr esto, entonces a partir de ahí empiezan a caer algunos mitos del marxismo, como la vanguardia esclarecida, el partido revolucionario, y empiezan a arrimarse al peronismo. ¿Por qué? Porque el peronismo, una de las primeras cosas que tiene que resolver es este tema. ¿Cuál es la identidad política de una revolución? Si uno debe respetar la acción creativa del pueblo. Yo estoy diciendo que todos tenemos el derecho de hacer la política y de crear la política, ¿no? Esto es lo que dice Perón. Bueno, pero si es así, ¿cómo es tu identidad? ¿Qué significa ser peronista? ¿Cuál es tu ideología? Si todo tiene que ser, ¿no?, un pensamiento común. Es lo que se planteaba en las asambleas acá, que fracasaron todas, ¿no? Porque trataban de que todos nos pongamos de acuerdo al común y fue todo un lío bárbaro. Otra cosa que hay que resolver, segundo tema, ¿quién manda? Porque si todos tenemos el mismo derecho, ¿quién va a mandar? ¿Cuál es el tema de la autoridad? ¿No? Estos temas, les digo, son interesantes en debates y combates. Por ejemplo, los pensadores que vinieron, convocados acá por el gobierno argentino, también con ¿cómo se llama?, con Laclau y todo ese grupo, en la médula de sus discusiones es exactamente esta: la identidad y la autoridad en las nuevas expresiones políticas, en estos procesos de autodeterminación política que hoy tenemos. Hoy lo que estalla en el mundo, las crisis del mundo política, es justamente porque todo el mundo sabe que esta forma de hacer política de los partidos está agotada. Lo que no se sabe es qué es lo que va a venir, no se tiene claro. Pero las revoluciones empiezan así, no se sabe lo que... Uno sabe lo que no quiere más que lo que quiere. Estamos en un proceso revolucionario. Pero en lo que plantea es para mí una genialidad. Dice, no, la única forma de lograr ordenar un proceso de autodeterminación como este es que nos pongamos de acuerdo antes de hacer la política. O sea, lo que plantea él, la forma de estar unidos para salvando la creatividad individual, es que antes de hacer la acción estemos todos de acuerdo en una escala de valores y de principios comunes. Son como los mandamientos cristianos. Los mandamientos cristianos te dicen a vos lo que tenés que hacer. Vos no estás pensando, ¿viste?, qué tengo que hacer o no tengo que hacer, de acuerdo a los mandamientos. Pero Occidente y Oriente están divididos porque Occidente respeta los mandamientos cristianos y lo bueno y lo malo, de forma general estoy hablando, está decidido por esos mandamientos. Lo que dice Perón es que la única forma de mantener, digamos, a salvo la libertad individual es ponernos de acuerdo antes de hacer la política. Entonces, ¿qué dice Perón? Una vez que estamos de acuerdo con esto, cualquiera puede hacer lo que quiera si respeta unos principios básicos comunes a todos, y el producido, o sea, lo que uno haga, que no sabemos qué va a hacer, va a tener una direccionalidad clara. Entonces interpreta las 20 verdades del peronismo y 3 grandes banderas. Entonces dice, el peronismo va construyendo, va transformando el país
respetando estos valores. Todos deben saber que un peronista jamás va a hacer algo que impugne estos principios comunes. De esa manera también, además de generar una unidad conceptual en la acción política, resuelve el tema de la autoridad. Yo voy a poner un ejemplo. Cuando Cristina resolvió el tema de IPF, yo estaba en casa, ¿no? Dice, che, me llama un compañero y dice, mira Cristina, IPF, poner la televisión, la pongo, y dice, buenísimo, a festejar. No nos pusimos a analizar, a ver qué hizo Cristina, a ver si eso está bien o está mal, ¿no? Cualquier cosa que haga mal que yo la analizaría fríamente, ¿no? Porque le desconfío todo. Pero cuando una militante peronista como Cristina hace algo, inmediatamente yo estoy feliz. Esto no es mágico. Ella hace lo que yo quiere, porque ella tiene los mismos principios míos. No sé si se entiende. Ella cuando actúa haciendo lo que yo quiero porque estamos unidos en los principios, tenemos el mismo lente para ver la realidad y la misma escala de valores para saber lo que es malo y lo que es bueno. Entonces, cuando yo invito a un compañero a sumarse al movimiento peronista, le digo, mirá, me dice, porque hay muchos que me dicen, che, pero ustedes ¿cómo van a resolver el tema de la injusticia? ¿Van a socializar o no los medios de producción? ¿No? Tendrían con esa. Porque ustedes mucho bla, pero ¿cómo es la cosa? Porque... Entonces yo le digo, mirá, la verdad es que no sabemos cómo vamos a resolver el tema de la injusticia. Y te voy a explicar por qué. No es que no sepamos y que nos hacemos los tontos. No lo sabemos por un problema ideológico. No lo sabemos ni lo queremos saber. Porque en realidad las grandes decisiones hoy en las comunidades modernas tienen que ser tomadas por el conjunto de la comunidad. Entonces por eso Perón habla de una reforma permanente, es una transformación que vamos haciendo a continuo. ¿Cuál es la revolución peronista en estos momentos? ¿Cuál es la revolución peronista? Bueno, la revolución peronista es recuperar IPF. La revolución peronista pasa por la tarjeta SUBE. No sé si se entiende. Lo que hace este gobierno es nuestra revolución, no es un modelo al cual vamos a llegar prearmado, no, lo vamos haciendo todos juntos. Esto es la revolución peronista. Volviendo a este tema, ¿por qué le decían a Perón dictador? Le decían Perón dictador porque a Perón se le ocurrió poner estos tres principios de las tres banderas en la Constitución del 49. ¿Por qué? Estaba bien, porque nosotros decimos la Constitución jurídica de igualdad y bla 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 no significa nada. Para que realmente valga, tengo que poner por lo menos mínimos. Yo no puedo decir hay libertad cuando la mitad del país se me muere de hambre. Entonces pusimos los derechos del trabajo, los derechos de la ancianidad, donde decimos, es como decir, vamos a alcanzar la libertad y la democracia justa cuando mínimamente se cumplan estos preceptos. Y las tres banderas puestas en la Constitución fueron vistas, porque no se entendía esto que estamos hablando de para qué sirven, se entendían como un discurso político, como que era la plataforma del justicialismo que se ponía en la Constitución para juzgar a todo el resto de los partidos. Todo el resto de los partidos decían, ¿te das cuenta? Nos mete, ¿te das cuenta? Es una dictadura porque nos está metiendo la doctrina justicialista para que todos seamos peronistas. Pero como partido, lo que Perón trataba de decir es que no puede haber un buen argentino que no respete estas tres banderas. Y ahí somos un poco estalinistas, está bien, yo lo reconozco. Pero, no, bueno, pero es la verdad. Digo, vos sos argentino. Bueno, no puede haber un buen argentino que esté en contra de la justicia social, la independencia económica. Pero volviendo a esto, ellos veían eso como una intromisión dictatorial por este punto. Porque no entendieron cuál era el sentido profundo de la doctrina como herramienta organizativa para una nueva forma de representación política. Y en el campo nuestro, el campo nacional, tampoco se entendió que había que generar un proceso de autodeterminación política. ¿Por qué? Porque todo el movimiento nacional se organizó. Hubo enormes organizaciones. La sindical, ni hablar, eran 200.000 en el 43, terminaron en más de 4 o 5 millones de personas organizadas. Entonces decimos, bueno, la organización sobra. Como yo les digo a veces en el sindicalismo, cuando voy a dar charlas a los sindicatos y veo que se me enojan, digo, mirá, la CGT no es una organización peronista, es una organización de peronistas, que es otra cosa, y está muy bien, y yo me alegro que sea así. Pero no confundamos, no es una organización peronista. ¿Por qué? Porque un proceso de autodeterminación también tiene una filosofía orgánica. Y lo que yo creo que ocurrió
es que los peronistas nos organizamos, pero al no entender este proceso de la autodeterminación política, asumimos la filosofía orgánica del liberalismo. Entonces, cuando los compañeros de Zacate se organizaban para defender los derechos del trabajador, que no estaba mal, pero eso tiene un límite, porque para el liberalismo eso es aceptable. Que un trabajador se organice para defender sus derechos, lo puede tolerar. Lo que no puede tolerar es que ese trabajador se organice para decidir políticas nacionales. Eso es lo que no puede permitir, porque eso es lo que genera el poder revolucionario en el movimiento. Entonces la revolución avanzó hasta ese punto, y claro, Perón le decía, muchachos, hay que organizarse, y los muchachos decían, ya estamos organizados. Ya estamos organizados. Entonces Perón les tiraba a estas organizaciones, también a de los empresarios y demás, ámbitos de discusión de políticas nacionales, consejos económicos, Consejo Nacional que se hizo en el año 52 cuando se lanzó las organizaciones libres del pueblo, lo mismo que hizo en el modelo, siempre hizo lo mismo, pero tratar de que todas estas organizaciones que defendían intereses sociales tuvieran un ámbito de discusión para discutir las políticas nacionales, porque era la única forma de que esa organización tuviera un sentido revolucionario. ¿Por qué? Porque si no lo hace, termina adoptando la mística del liberalismo. Esto en el 55 se vio con claridad. ¿Quiénes fueron los que salieron a defender a Perón? La gente, no los dirigentes. Perón tenía un enorme, digamos, ejército popular sin generales. Entonces sabía que no podía ir a la lucha porque le iban a barrer. De alguna forma, compañeros, y un poco para ir cerrando, porque esto quiero que sea el disparador para nuestro debate, hoy también tenemos más o menos ese mismo problema. O sea, estamos en una situación donde estamos tratando, porque para colmo, después de esta dictadura feroz que tuvimos, yo veo que hay un espíritu muy liberal en la gente, ¿no? Muy materialista. Entonces tenemos que tratar de poner, digamos, darle un switch a eso, como dice Cristina, cuando Cristina agarra y dice la patria es el otro, está generando lo que realmente hay que generar. Acá hay que poner el sentido de la política, tiene que ser una acción solidaria con tu comunidad, y tenemos que empezar a discutir eso. Entonces los peronistas tenemos que retomar esa prédica de organizarnos, pero para discutir las políticas nacionales, que es el camino que viene ahora. Pero bueno, no me quiero meter en eso, porque quería más que nada centrarme. Hay un tema más, que es el tema del populismo. Este me parece que es importante. El problema que tienen los gorilas, el problema que tiene el pensamiento liberal, es que ellos no creen en el pueblo. ¿Qué significa esto, que no creen en el pueblo? No le conceden al pueblo ningún tipo de valor. ¿Por qué? Porque, como bien dijimos, su moral viene de la educación. Entonces, para ellos, el que tiene una moral y una ética es el tipo educado. ¿Qué decimos nosotros? Vieron que está el tema del populismo, popular. Nosotros somos populares. ¿Por qué somos populares? Porque nosotros creemos que en los sectores más humildes de la comunidad existen valores éticos y morales muy importantes, que fueron puestos ahí no por nosotros, fueron puestos hace 2000 años. Nosotros somos cristianos, no por un problema religioso, sino porque estamos convencidos que ese gran revolucionario que fue Cristo hace 2000 años puso en los sectores más humildes, más desamparados de la comunidad de aquella época, que después pasó a ser de todas las épocas, estos valores fundamentales, que yo lo paso a relatar porque es importante. Nosotros creemos que en el pueblo tiene virtudes. Estas son las virtudes del pueblo: humildad, dignidad, modestia, sinceridad, generosidad, desinterés, solidaridad y lealtad. La tarea del peronismo, obviamente esto está subyacente en los humildes. No estamos haciendo pobrismo, no es que los pobres, no. Por eso decimos, Perón decía, el peronismo es el despertar de la conciencia social de los trabajadores. Despertar significa que está ahí dormido, puesto desde hace 2000 años, olvidado por un sistema que premia todo lo contrario. Porque el sistema liberal lo que menos premia son estos valores. Premia la competencia, premia el egoísmo, termina premiando otros valores, que son los que generalmente mantienen las oligarquías. Por eso el peronismo también define los vicios de las oligarquías, que son el egoísmo, el orgullo, la vanidad y la ambición. Nosotros somos populares porque creemos que estos valores están en el pueblo,
Y lo único que hacemos es tratar de que esos valores encuentren delante de sí una organización política que le permita ir adquiriendo cultura social, no cualquier cultura, cultura social. Por eso nuestra principal bandera, que es la justicia social, su primer ítem es elevar la cultura social del pueblo. O sea, nosotros subyacente no nos sirve para nada estos valores, tenemos que transformarlos en poder, pero somos populares porque sabemos que están ahí los principales virtudes. Bueno, simplemente quería traer a colación que, como ustedes ven, lo que pasó en el 55, esta barbarie, hoy yo estoy seguro que ellos no la pueden poner porque la evolución política hace que estos barbarismos no puedan ser puestos en marcha. Sin embargo, hay crueldades que yo veo que uno ve subyacente este odio gorila antipopular. Cuando alguien en un set de televisión, ante las cámaras, dice que Cristina estaba velando un ataúd vacío, estamos hablando de un grado de crueldad que solamente se sostiene con esta óptica antipopular, racista y cristiana, que nosotros siempre tenemos que estar atentos para tratar de impugnar con nuestros valores, que son todo lo contrario: la solidaridad, la búsqueda de la justicia. Bien. Tenemos ahora un camino, esta lucha siempre continúa. Ahora vienen las PASO, ahora tenemos que salvaguardar los intereses de nuestro gobierno. Tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras limitaciones, pero estamos absolutamente convencidos de dónde está el reflejo de este pensar gorila que nos está mostrando la historia. Entonces, amén de los intereses personales de cada uno, que si me gusta este, me gusta lo otro, tal o cual compañero, lo que sí sabemos quiénes no nos gustan. Entonces, salgamos a la cancha denunciando el antipopulismo gorila, hoy expresado en los Macri, en los Wiener, en los Sanz, y llevemos adelante nuevamente a nuestro movimiento a una victoria que necesitamos. Bueno, muchas gracias.